Hoy despertamos con un gran revuelo, ¿no? Revuelo producido por un anuncio durante la tarde-noche de ayer que tenía que ver con que la compra de pasajes o paquetes turísticos al exterior ya no iba a poder hacerse en cuotas. Eh, la verdad es que el tema de las cuotas o no cuotas, en este caso, lo que marca es un problema mayor y es la restricción externa, o lo que se llama restricción externa, que es básicamente la ausencia de dólares. Nuestra economía está necesitando dólares para importar insumos, a veces incluso hasta materias primas, para producir. Argentina va a crecer este año un 10%. Eso, aunque parezca mentira, es muy bueno, pero a su vez te genera problemas. Uno puede decir, ¿cómo puede ser que sea bueno y a la vez me genere problemas? Bueno, eh, crecimiento es mayor demanda. Mayor demanda exige más producción. Y hay cosas que necesitan para su producción importar insumos. Por lo tanto, necesitas dólares para comprar esos insumos. Toda la capacidad de endeudamiento que tenía la Argentina se la fumó Mauricio Macri. Y hasta que no se arregle con el Fondo Monetario Internacional, el acceso al mercado de divisas para la Argentina eh, está muy complicado, cuando no directamente imposible. Ahora, todo esto que estoy explicando, la verdad, no lo explicó nadie. Salió esta medida, es una medida irritante para los sectores medios, es una medida antipática para los sectores medios, para las capas medias. No me gusta a mí particularmente la explicación que se da, bueno, pero son pocos los que van al exterior, son pocos los que acceden a poder hacer turismo externo en el exterior, a contratar paquetes o a viajar. Eh, Hay más que los que van o los que no van, son a cuántos afecta directa o indirectamente una medida de estas características. En la Argentina los sectores medios no son 12.000 o 13.000, que fue el universo alcanzado, por ejemplo, por el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. Los sectores medios en la Argentina son millones de personas. Estamos hablando de un país que tiene 45 millones de habitantes. Los sectores medios en la Argentina son millones. No son 30.000, 50.000, 67.000, son millones de personas. ¿Eso quiere decir que todas esas millones de personas a la vez van a ir al exterior? No, 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 no. La verdad que esto no es así. Pero la medida impacta o de modo directo o de modo indirecto sobre la posibilidad de millones de personas. Sectores medios, capas medias, como ustedes les quieran decir. A su vez, en la Argentina hay una fuerte autopercepción de sectores que por ingresos no son sectores medios, pero que sí se conciben a sí mismos como potenciales adquirentes de paquetes turísticos, potenciales beneficiarios de un viaje al exterior, potenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son más millones todavía. Es decir, esta no es una medida inocua, ni en lo material ni en lo simbólico. Al menos digo como para ser comunicada de la manera horrible en la que fue comunicada ayer. Hoy tengo que reconocer que Gabriela Cerruti dio la cara, dio una explicación, no importa si la explicación es mala o es buena, dio una explicación. Si vos no das una explicación cuando tomás una decisión de estas características, entonces te lo explica Marcelo Bonelli lo que pasó. Y si te lo explica Marcelo Bonelli, no porque sea inteligente, no porque sea más intelectualmente capacitado que otros, sino porque es el vocero del Grupo Clarín, y el Grupo Clarín sigue siendo un monopolio en materia de comunicación, entonces ensordece con su explicación, entonces te la tenés que bancar. Entonces vos tenés que salir a dar una explicación.
Por supuesto que yo decía, mala o buena, en realidad todas las explicaciones van a ser insuficientes, porque vos estás comunicando una restricción, no estás comunicando una ampliación de algún derecho, estás comunicando una restricción. Yo escuchaba por ahí a algunos de los voceros del Frente de Todos diciendo, bueno, pero esto es para favorecer al mercado interno. Ese es un argumento de los que subestiman las capacidades de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, para entender o comprender el destino o el rumbo del país, las decisiones que se toman. Hay grandes subestimadores. No es patrimonio exclusivo de un espacio político, ¿no? Pero ustedes saben, en la política hay grandes subestimadores de la sociedad. Decir que esto favorece al mercado interno no es falso, pero lo que hay que agregar inmediatamente es que es un efecto indirecto. Esta medida no se tomó para favorecer al mercado interno. No es para hacer todavía más potente la recuperación en materia de industria turística, que esta temporada sea un golazo, que ganen todos los actores de la cadena del turismo, de la industria del turismo, de la gastronomía, de la hotelería, del transporte. Eso va a ser una consecuencia. Es una consecuencia secundaria, si se quiere, de la medida. La medida se toma por otro asunto. La medida se toma porque no hay dólares. El gobierno no quiere financiar en dólares la compra de ese tipo de paquetes o de ese tipo de servicios. Dice, si te vas a comprar servicio, comprátelo vos a tu suerte, comprátelo vos con el financiamiento que te dé tu banco, comprátelo. Es una decisión. Es una decisión de política económica que tiene su impacto negativo y su impacto positivo. El impacto positivo es indirecto, y es que probablemente si uno hoy todavía estaba pensando, alguno se iba a ir a Brasil, póngale y dice, no, che, mirá, no conviene, no nos dan los números, no tengo cómo financiar el viaje, el aéreo, lo que sea, porque no buscamos en el país. Y probablemente un hotelero, un transportista, una agencia de turismo se ve beneficiada por esto, por esta medida. Medida, insisto, que no es una medida inocua, y que tiene, así como genera ventajas indirectas, también tiene complicaciones, porque vos estás, insisto, comunicando una restricción. Si la economía estuviera mejor, seguramente no haría falta. Pero la economía recién este año viene con una recuperación importante, 9, 10 puntos va a crecer la economía. Pero también es cierto que lo que no se dice es que esa recuperación exige mayores importaciones y que esas mayores importaciones hay que financiarlas. Entonces, el gobierno lo que quiere es que haya dólares para eso. Para todo lo demás, no hay dólares subsidiados, no hay dólares a 100 pesos, ni dólares a 130, ni dólares a 175. No. El gobierno no quiere. Esto es como una medida, si se quiere, que podría encuadrarse en la lógica de vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro, es algo que Aldo Ferrer siempre planteaba, ¿no? Argentina puede vivir de lo suyo en un mundo tan interconectado como el que nos toca, en un mundo tan interdependiente, tan globalizado, tan relacionado también. Bueno, comparado con otros países, Argentina, nuestro país, tiene un montón de ventajas. Puede vivir con lo suyo en un montón de rubros. Ahora, eso no necesariamente es vivir en un estado excepcional, sino que vos tenés que ir construyendo esa posibilidad. Es cierto, para vivir con lo propio, para vivir con lo nuestro, tenés que ir tomando una serie de medidas. El rumbo en el que va el gobierno es ese, es que cada vez puedas especificar más tu economía, que cada vez puedas desextranjerizar más tu economía, que cada vez tenga más soberanía y gobierno de tus propios actos económicos, y muy probablemente en un proceso vos consigas resultados que van a ser más buenos que malos. Ahora, necesariamente esto exige una gran interpelación a la sociedad. No se puede dar un proceso de esta magnitud que pase a la especificación de cuestiones esenciales de la economía o cuestiones tan sensibles a la economía, sin explicaciones,
sin justificaciones, sin argumentaciones y sin liderazgo. Sin liderazgo. Cuando digo esto, lo que estoy pensando es, por ejemplo, el gobierno toma esta medida, en realidad la toma el Banco Central, ¿sí? La portavoz del gobierno la sale después a explicar, con una explicación cortita. Le pareció al gobierno que era, o había que dar una explicación cortita. Durante toda esta semana vamos a tener a Clarín, a Nación, a todos los grupos de comunicación con una explicación un poco más larga. Un poco más larga, un poco más mentirosa, un poco más irritante, que va a cooperar en el esmerilamiento del propio gobierno. Y ese es un tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, muy sencillo. Si cuando son las elecciones, vos vas al piso de TN a dar el debate al que sos convocado por Marcelo Bonelli y los otros personajes que están allí, y lo asumís como natural, y lo explicás diciendo que, bueno, vas ahí porque así llegás a todas las casas del país o la mayor cantidad de hogares de la ciudad de Buenos Aires o lo que sea, bueno, estás convalidando el monopolio. La consecuencia de convalidar el monopolio es que el monopolio sigue ahí. ¿No? Es como el cuento de Monterroso, cuando te despertaste el monopolio todavía seguía ahí. Bueno, el monopolio sigue ahí y el monopolio sigue existiendo. Y si vos le reconoces la capilaridad, la potencia y el volumen para promover tu candidatura o tus argumentos, después vas a tener que aguantar y soportar también ese mismo volumen en contra cuando estos grupos económicos, porque los medios de comunicación no son otra cosa que grupos económicos, vienen por vos. Y aquello que es bueno o medianamente bueno o no del todo malo es explicado como si fuera la catástrofe mundial y nosotros hoy estamos por debajo de economías que son muy inferiores en materia de desarrollo comparados con la Argentina, ¿no? Países con economías más subdesarrolladas incluso que la Argentina. Sin embargo, vos vas a escuchar a los medios del monopolio, a los medios de Clarín, o también a los de La Nación, o incluso Infobae, y Argentina está en el peor de los mundos, ¿sí? En el peor de los mundos. No hay un mundo peor que el que vive la Argentina. Entonces, me parece que lo fundamental es reconocer que el gobierno tiene que tomar medidas y lo hace la mayoría de las veces con cancha inclinada. Ahora, no es una fatalidad la cancha inclinada. Una de las cosas que entiendo yo está haciendo falta es una cuestión de liderazgo ante una situación muy adversa. Esa situación de liderazgo se fortalece o se debilita en función de las medidas que vos vayas tomando. Cuanto más justas sean esas medidas, más fortaleza va a tener tu liderazgo. Cuanto más injustas lo sean, tu liderazgo se va a debilitar, ¿sí? Me parece que es importante que entendamos eso, porque uno a veces hace alguna crítica, o incluso al revés, más que una crítica, ensaya algún tipo de elogio, alguna política decidida por el gobierno, y siempre lo está haciendo con esta vocación, que es la de fortalecer a un gobierno acosado por corporaciones, por grupos económicos que tienden o pretenden que este país tome otro curso de acción. Son los mismos que nos llevaron a la catástrofe macrista. Entonces uno no quiere que esos grupos le digan al gobierno lo que tiene que hacer, y está muy consciente de que la mayoría de esas corporaciones pretenden el fracaso de este gobierno. Por eso uno quizá cuestiona cuando los funcionarios van al piso de esos grupos, creyendo que con sus argumentos y con sus cualidades frente a una cámara, con su viveza en particular, van a poder sobreponerse a lo que es la capacidad, la prepotencia, digamos, de un monopolio comunicacional. Es casi infantil pensarlo de ese modo. Bueno, hoy que vos comunicás mal una medida que tiene aristas irritantes, estás sintiendo eso, estás sintiendo que vienen estos grupos y te castigan, ¿sí? Ahora, comunicar no es simplemente decir, a ver, hay una parte que sí, vos le atribuís a tu decisión un argumento, perfecto, eso es parte de la comunicación.
Pero tenés que también dar otra, que es, vos estás tomando esta decisión por esto, en este marco. En este marco, o el marco que vos tenés que describir, es el de una restricción. Es el de una economía problematizada. Es el de una economía que te dejó Macri, que tiene algunos aspectos muy severos, y que se hace muy difícil a veces que puedan convivir con ciertas decisiones que hacen, por ejemplo, a la absoluta y total libertad con la que cada persona decide a dónde se quiere ir de vacaciones. No hay ninguna ley que prohíba que un argentino se vaya de vacaciones a Brasil. Lo que pasó ahora, lo que viene a ocurrir ahora, es que el gobierno encarece esa posibilidad. Punto. La desalienta. Punto. Ahora, la manera en que vas a describir ese contexto hace a la comunicación. Entonces, creo que para ir ecualizando, vos no puedes pasar de decir estamos saliendo y estamos bárbaros y por el otro lado meter una política de restricción como esta. En el medio tiene que haber otra explicación que no sea simplemente de que esto es transitorio, es momentáneo. Hay que explicar cuál es el problema recurrente que tiene la Argentina por la cual cada tanto vos te quedás sin dólares. Hay que explicar que toda la capacidad de endeudamiento se la fumó Mauricio Macri. Hay que exponer a aquellos que dicen otras cosas a sus propios argumentos y, en todo caso, vaciarles de sentido lo que comunican. Todo esto forma parte de una estrategia. La pregunta es si esa estrategia existió antes de comunicar esto. Si existió antes de comunicarlo, yo me llamo a silencio. Pero la percepción que yo tengo es que esto no fue tratado anteriormente, sino que en todo caso, en virtud de que la conozco mucho a Gaby Cerruti, se trató posteriormente. Entonces, si vamos a ir en la lógica del vivir con lo nuestro, que sea una gesta épica, la de transformar una economía dolarizada como la que tenemos, a una economía especificada como la que necesitamos. Hoy yo hablé con Darío Martínez por la mañana aquí en el Destape, el secretario de Energía de la Nación. Está inaugurando un gasoducto. Fue el presidente allí. Se van a invertir 40.000 millones de pesos. En 2 años, escuchen bien, en 2 años, si esto funciona, Argentina se va a estar ahorrando, en términos fiscales, unos 1.000 millones de dólares, y en términos de importación de gas, 1.500 millones de dólares. ¿Sí? O sea, antes necesitabas dólares para eso y los vas a dejar de necesitar. Son casi, en términos fiscales y en términos de balanza, casi 2.000 y pico de millones de dólares. Entonces, esa tiene que ser tu política. Vos tenés que comunicar eso. Vos tenés que comunicar que vas a desarrollar un gasoducto porque necesitas con eso dejar de depender de los dólares para garantizarte gas que vos tenés en cantidad. Lo que no tenías hasta ahora era el gasoducto. Entonces vas a construir un gasoducto. Mientras tanto ese gasoducto no nos permita ahorrarnos esos 1.500 millones de dólares de importación de gas, el alivio fiscal de 1.000 millones de dólares, mientras tanto tenés que tomar unas medidas medio antipáticas, como puede ser esta, la de transitoriamente impedir que la gente financie en cuotas sus pagos en dólares por paquetes turísticos o aéreos, viajes al exterior. Pero una cosa es contarlo en el marco de una épica donde vos estás haciendo esfuerzos en todos los frentes, y otra cosa es explicarlo como una cuestión aislada. No se puede, me parece a mí, tratar a la sociedad como si no pasara nada y por el otro lado meterles algunas decisiones o tomar algunas decisiones que conmueven sus hábitos más o menos asumidos desde alguna que otra década.
Si vamos en camino de la especificación general de la economía, si vamos en camino de construir un modelo en el que la necesidad de dólares se limita solo y exclusivamente a la importación de insumos para poder seguir desarrollando, creciendo y produciendo, hay que decirlo, y hay que decirlo muchas veces, y hay que poner a los verdaderos actores a explicar las cosas. No se pueden esconder los funcionarios. Los funcionarios tienen que estar ahí para contar, para explicar, para defender. No puede ser que no quieran salir a decir nada. Porque la verdad es que Gabriela Cerruti es excelente, es una comunicadora de muchos años. Pero ella puede dar un marco general, después tiene que salir el ministro de Turismo a explicar que esto es buenísimo para el turismo, tiene que salir el secretario de Producción, el ministro de Producción, a decir que es clave para la Argentina guardar los pocos dólares que tenemos para importar insumos, tiene que salir el ministro de Justicia a decir también que todo este modelo necesita el cambio de hábitos, que la gente, que los que evadieron divisas lo tienen que dejar de hacer y que van a ser castigados por la justicia, y que los evasores fiscales también van a ser castigados por la justicia. Tiene que haber una coordinación de todos los rubros y agencias del gobierno a defender estas medidas que saben, no se pueden hacer los onzos, saben que son irrevitables. Porque vuelvo a decirlo, y con esto termino. En la Argentina, la clase media son millones de personas. Entonces, si vos no te querés poner el país como balde en la cabeza, esa realidad, primero la tenés que conocer, segundo la tenés que asumir, y tercero tenés que diseñar una estrategia para que esas millones de personas no se te vuelvan en contra de modo automático, sabiendo que tenés un monopolio comunicacional que te va a patear en contra. Entonces, si se toma la decisión, se pone a todas las agencias del gobierno, a todos los funcionarios a defender esto que hay que defender. Pero primero que nada reconozcamos que afecta a millones de personas. Porque si todo lo vamos a explicar como lo explica el gobierno, para fortalecer el mercado interno no me acuerdo de qué dijo un diputado del Frente de Todos, no entienden nada, es decir, los que dicen, están en contra de esta medida. Miren, los que no entienden nada son los que hablan de cosas que no saben. Entonces yo me cansé de ver a funcionarios del gobierno decir que está todo bien con los precios, porque están controlados. ¿Por qué no van al supermercado? Y saldamos ese asunto. Y miren que no estoy dando nombres, porque no me interesa señalar a nadie en particular. Yo señalo conductas, me parece que son las que hay que evitar. No se puede tomar a la gente por sonsa. No se puede hablar de lo que no se sabe. Muchas veces estamos en presencia de gente que hace 1000 años no se toma un colectivo y no tiene ni idea de cómo es. Creen que todavía son los Mercedes 1114. No. Entonces, seamos un poco más serios, seamos un poco más responsables, expliquemos esto que hay que explicar. Y la gente, los millones de personas afectados de modo directo, y aquellos millones de personas que creen verse afectadas de modo indirecto por esta medida, van a entender. Se enojarán un tiempo. Pero si los argumentos están, si los que tienen que exponerlos dan la cara, si los que tienen que exponerlo dan la cara y lo hacen de manera solvente, si hay una estrategia común y coordinada, bueno, entonces se va a hacer un poco más fácil. Y yo, conste que lo digo desde un lugar que es el de, a mí, la política de vivir con lo nuestro, no me espanta, al contrario. Creo que la Argentina tiene una salida con mucho trabajo, pero con mucho trabajo, que es la posibilidad de que todo lo que se pueda producir en la Argentina se produzca acá. Eso va a dar empleo, eso va a generar mayor producción, eso va a desextranjerizar, va a nacionalizar nuestra economía. Y que las cosas que necesites de afuera, bueno, las comprás. Y que los dólares son para eso. Yo estoy convencido de que ese es el camino. Pero eso exige una convicción, exige un liderazgo, exige una comunicación, exige una estrategia, y dejar de tratar a la gente como si fueran pavotes, porque la gente pavota no es. Cumplido esto, la Argentina tiene todo por ganar. Somos un país muy poderoso. Nos convencen de otra cosa, pero somos un país muy poderoso. Nos reinventamos cada tanto de las cenizas y armamos un país de nuevo, prácticamente de cero. Lo único que tenemos a favor es nuestra propia memoria de reconstrucción.
desgraciadamente es una memoria selectiva. Nos trae del recuerdo cómo hicimos para superar la destrucción, pero nos hace olvidar a aquellos que nos llevaron a ese estado de destrucción. Bueno, tratemos de trabajar también efectivamente la memoria. Y cuando se tengan que anunciar estos casos, como tantos otros, cuando se tengan que anunciar medidas que pueden llegar a ser irritantes o antipáticas, o que vos sabés que se la estás regalando servida para que te la claven en el ángulo mañeto, pensemos un poco antes. No está mal pensar después, pero si lo haces antes, es mejor. Esto es Fuerte y al Medio.